Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 32. Capítulo Xxil. Julius se despertó con el sonido de alguien golpeando violentamente su puerta y Marie, sorprendida, le sonrió a su amante, la mujer más perfecta del mundo, la única que alguna vez vio más allá de su título y vio su verdadero yo. Sonrió por un segundo antes de que la persona que golpeaba su puerta llamara su atención nuevamente. ¿Quién es a esta hora? Marie, irritada, se cubrió la cabeza con una almohada. Le sonrió a su amante una vez más y le dijo: iré a descubrirlo. Al abrir la puerta se sorprendió al ver a Erika jadeando con una expresión de pura desesperación en su rostro. ¿Qué pasa, Erika? ¿Estás bien?, preguntó, preocupado por su apariencia. Hermano, necesito a Marie, por favor, preguntó cortésmente. Eso era algo que nunca cambiaba en ella, sin importar las circunstancias, siempre sería educada. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Erika fue una de las pocas personas que aprobó su relación con Marie y parecía interesada en conocerla, pero sus respectivos horarios nunca coincidieron. Marie tenía una agenda muy ocupada, sin duda gracias a él y a sus amigos. Y Erika siempre estuvo con su prometido, forjando una buena relación con la casa Fraser. Él no pudo evitar sentirse inadecuado a su lado. Ella puso todo lo que tenía en cumplir con su deber mientras él abandonaba sus propias responsabilidades por el amor de su vida. Nunca se arrepentiría de amar a Marie, pero a veces se sentía responsable de la situación actual del reino. Sin embargo, él sabía que todo estaba sucediendo porque Angélica no podía dejar de lado sus esperanzas de convertirse en la próxima reina. Bartford escapó de la academia, lastimó a Elijah y a los demás. Ella le dijo antes de irrumpir y arrodillarse frente a la cama que él compartía con Marie. Su amante estaba completamente despierta después de enterarse de la fuga de uno de sus rehenes más importantes y se sentó en la cama. Su camisón apenas hacía nada para proteger su modestia. Dame un segundo para ponerme algo y los curaré. Marie le contó mucho a su hermana para su alivio. Gracias, 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 Erika dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Julius quedó profundamente conmovido por el sincero gesto de agradecimiento de su hermana. Ella siempre fue alguien que actuó más allá de su edad y se preocupaba genuinamente por su prometido. Una vez que Marie tuvo una prenda simple y mucho más grande que la cubrió, todos se apresuraron hacia uno de los jardines de la academia y él apenas podía creer que una niña pequeña como Finley Bartford pudiera causar tal devastación. Todos los seguidores de su hermana estaban tirados en el suelo, herido o peor. Marie primero se acercó a Elijah, el prometido de su hermana, y después de un breve examen, les dijo que simplemente estaba inconsciente. Luego procedió a examinar al resto de los niños y todos estaban en las mismas condiciones para su alivio. Después de que Marie curó a los niños, Erika se calmó lo suficiente como para explicar lo sucedido. La situación era peor de lo que pensó al principio. No tienen a nadie a quien tomar como rehén en la academia e incluso Gilbert ha huido de la capital. Tal como esperaba, Redgrave House huyó y dejó que el reino se las arreglara solo. Bueno, el principado acaba de declararles la guerra y tiene problemas mucho más importantes de los que ocuparse. Es decir, organizará a los estudiantes de la academia en una unidad militar, enviará a esos varones rebeldes al frente y verá quién merece su perdón en el campo de batalla. 0x0x0. Con un suspiro de alivio, Leila observó la isla donde estuvieron varados durante 2 malditos meses. ¿Sí? Ella también puede maldecir, y en este punto está completamente justificado. Su barco resultó dañado en una tormenta y tuvieron que aterrizar en la primera isla habitada que pudieron encontrar, y tuvieron la suerte de encontrar allí un mecánico de barcos. Sin embargo, ahí acabó su suerte. El mecánico era un bicho raro de pelo azul llamado Cutiflam, un apodo obvio, pero el hombre insistió en que ese era su nombre real. El hombre mismo tenía muchas prótesis, una pierna, una mano, su nariz, probablemente era más prótesis que hombre.
De todos modos, dejando de lado la mecánica extraña, Leila dijo que no tuvieron suerte y que las piezas necesarias para reparar su aeronave debían ser enviadas desde la República porque Emile se negó a usar piezas genéricas para reparar la maldita aeronave. No ayudó que mientras esperaban las piezas un grupo de bandidos. Bueno, los delincuentes intentaron robarle algo a Cutie y Serge intentó hacerse el héroe y terminó siendo golpeado y perdiendo un diente. Al menos su hermana y ella terminaron conociendo a una encantadora anciana y a su absolutamente adorable nieta. Al menos Noella está avanzando en su recuperación, está empezando a sonreír de nuevo. 0x0x0. Gertrude Seráfanos estaba en la cubierta de su lindo barco mirando hacia el reino que ha causado tantos conflictos a su tierra y a ella personalmente. Ya tomaron todas las tierras que se suponía que debían tomar según el trato que el conde Garret hizo con el marqués Frantón, aunque todavía estaban avanzando y el primer contraataque serio del reino debería llegar pronto. El reino intentaría enviar la flota Redgrave para interceptarlos, pero ella lo sabía mejor, el duque no lucharía contra ellos en ese momento, primero tendrían que destruir la capital y luego cazar al hombre y a su caballero maldito, para acabar con ellos. Y vengar a Vandel. Miró a uno de sus sirvientes y la flauta que llevaba, esa era su carta de triunfo, le permitiría convocar una legión de monstruos y un guardián eterno para cumplir sus órdenes. Le gustaría terminar esta guerra sin necesidad de convocar al guardián, pero lleva años preparándose para ofrecer su vida a cambio de la victoria de su país. Su hermana pequeña, Ertrauda, tiene su propia misión: sobrevivir y gobernar. 0x0x0. Malcolm von Frampton estaba a bordo de su nave insignia rodeado de sus hombres de mayor confianza, su hijo Albert a su derecha mirando severamente a la tripulación. Albert estaba a cargo de esta aeronave mientras él mismo estaba a cargo de la flota. Era un joven capaz, pero de ninguna manera estaba preparado para reemplazarlo. Esta operación no le ayudará a crecer, Malcolm era consciente de ello, pero aumentará su prestigio y acercará cada vez más a su cámara al título de primer ministro, que ha sido su objetivo desde que era más joven que Albert. Después de la fuga de Gilbert de la capital junto con su esposa y la hija menor de Bartford, todos comenzaron a buscarlo en busca de orientación, como siempre se suponía que debía ser. Sin embargo, la fuga de la facción de los nobles rebeldes era un tema delicado. No solo fue el hecho de que perdieron las figuras que tenían a mano, los herederos de los nobles rurales de bajo rango también desaparecieron, y no tenían idea de dónde podrían estar, solo sabían que no habían abandonado el lugar. Capital. Barcos como el que Gilbert usó para escapar eran una rareza, y dudaba que Vince desperdiciara recursos para rescatar a la chusma. A pesar de eso, las cosas estaban bastante bien para él y sus aliados. Los Field no eran rival para el Principado, y eso fue algo que le hizo sonreír. Cuando ahuyentó al enemigo solo aumentaría su posición y destruiría la reputación de uno de los aliados más antiguos de la dinastía Olfort. Padre, todo está listo. Albert le dijo con una sonrisa. Él correspondió antes de tomar el micrófono para ordenar a su flota avanzar. Navegue hacia la gloria. 0x0x0. Suspiro. ¿Qué estaban haciendo?, se preguntó Raymond Fowarkin mientras limpiaba sus gafas. Este era el 15º piso del calabozo de la capital, y estaban acampando aquí mientras las cosas se calmaban. Ha estallado la guerra. El ataque del Principado era un hecho bien conocido dentro de la academia. El príncipe y su séquito se creían inteligentes y sutiles, pero en realidad todos eran solo un grupo de chicos lindos con la cabeza llena de aire. En serio, ni siquiera tenían que esconderse para espiarlos, solo tenían que permanecer cerca y esos egocéntricos nobles ignorarían a cualquiera que no estuviera en su círculo. Era humillante que no percibieran a los estudiantes de la academia como una amenaza para ellos. La peor parte era que en realidad estaban bastante cerca de la verdad. Sus compañeros nobles rurales y él no tenían ninguna posibilidad en la lucha ni en la política. Daniel era el único entre ellos que tenía alguna posibilidad de oponerse a ellos, pero ese no era su papel. Ese bastardo afortunado tuvo la suerte de haber encontrado oro al encontrar a una de las hijas de la casa Bartford antes de que se conocieran como la amenaza que son. Suspiró. Miró a su propia prometida, Valerie. Ella no era lo que esperaba cuando ingresó por primera vez a la academia, pero era mucho, mucho más de lo que pensó que obtendría después del primer periodo de la academia. ¿Ocurre algo?
Preguntó, no quería que ella sufriera aquí, pero había poco que pudiera hacer en materia de comodidad en este momento. Sé que tuvimos que escapar, dijo irritada. Pero no podríamos haber traído pintura para lienzos y pinceles. Él sabía de su amor por la pintura, pero eso no era una de sus prioridades en este momento. Todo lo que empacaron era lo que se necesitaba para sobrevivir aquí: comida, agua, medicinas, vendas, ropa y, por supuesto, armas. Incluso tuvieron que compartir su tienda con otras 3 parejas, lo que dificultó cualquier forma de intimidad en las próximas semanas. Sé que está aburrida mi señora, pero sabe que no pudimos traer ninguna de esas cosas aquí. También era cierto, si no fuera por el hecho de que pasaron casi un año preparándose para esto, habrían sido atrapados por el ejército y tomó rehenes para presionar a sus familias para que se unieran a la guerra, e incluso con todos sus preparativos, apenas habían logrado salir de la academia y entrar a calabozo. Al menos préstame tus libros y tu bolígrafo para hacer algunos bocetos. Valeria demandó, aunque necesitaba esos libros para mantenerse cuerdo. Mirando a su alrededor buscó algo, cualquier cosa que pudiera usarse para dibujar, hasta que encontró los restos de la hoguera que usaron anoche, llena de cenizas. Luego miró una de las paredes, completamente en blanco, y sonrió. ¿Qué tal una forma de arte innovadora?, le preguntó a Valeria. Eso despertó su interés. Capítulo 33. Capítulo City. Estaban sucediendo cosas importantes. Más de la mitad de los estudiantes varones desaparecieron de la academia de la noche a la mañana. Todos ellos varones, sus prometidos también desaparecieron con ellos. Marie Follafan solo sabía que esto era diferente del guión. Aunque sabía que esto era algo malo, todos los ausentes ahora eran considerados rebeldes. Se rascó las escrituras debajo del brazalete de Saintes. La maldita cosa le enviaba magia constantemente y le picaba y era molesta. Julius se enteró del ataque sorpresa / declaración de guerra del Principado de Fanos, y pasó unos días después de la fuga del heredero de Redgrave junto a la cuñada de la villana, planeando cómo unirse al frente. Pero la desaparición de los nobles rurales ha arruinado sus planes. El resto de los niños de la facción del duque ahora estaban como rehenes, a pesar de que alertaron a Erika sobre los planes de la chica Bartford para escapar. Sin embargo, eso solo significaba que son los únicos rehenes que tienen disponibles ahora, y su valor era cuestionable. En este momento Marie estaba en el mismo salón donde vio a su príncipe por primera vez. Esta vez estaba parada detrás de él mientras él hacía todo lo posible para convencer a los estudiantes restantes de que se unieran a sus esfuerzos para ayudar al reino. El salón estaba medio vacío. Los hijos del varón constituían la mayoría de los estudiantes varones en la academia, y ahora la mayoría de ellos son claramente enemigos de la corona. En el juego constituían la mayor parte de las tropas del protagonista. La situación era terrible. Marie siempre dependía del conocimiento previo de los acontecimientos que vendrían, y esto era como jugar en modo duro. Una vez que Julius terminó su discurso, los estudiantes varones que se quedaron aplaudieron. Eran hijos de familias prominentes y también podían aportar recursos considerables. Pero si mueren en la batalla. No, ella tiene que ser optimista. Sus muchachos eran considerablemente más fuertes que en el juego en esta etapa. Seguramente evitarían pérdidas importantes. 0x0x0. Ethan estaba arrodillado y jadeando. Sus brazos eran un desastre de hematomas y cortes superficiales. El hombre que está frente a él, el hombre que le dio la mayor derrota de su vida, no es otro que su futuro cuñado, el vizconde León Foubartort. Lord León se contuvo. Estaba seguro, porque todavía respiraba, sin importar lo difícil que fuera. Pero tenía que medirse con el hombre que derribó al caballero negro del Principado. Se creía cerca de su nivel. Pensó que si entrenaba duro durante unos años más, tendría la fuerza necesaria para luchar contra un oponente como el caballero negro y ganar. Se sintió traicionado por el destino una vez que escuchó la noticia de Lord Gilbert. Si tan solo hubiera nacido un par de años antes, pensó, pero ahora mismo, después de presenciar y sentir la brecha de poder entre su cuñado y él mismo, si hubiera nacido 5 años antes, todavía habría perdido mucho ante él. Este combate fue una experiencia muy humillante. Ethan se sintió aliviado de que un hombre así se convirtiera en su pariente, su aliado, y que tal vez, solo tal vez, sus propios hijos heredaran algo de ese talento del lado materno de la familia.
No tomaría concubinas, absolutamente quería ver de qué serían capaces sus hijos cuando mezclara su propia sangre excepcional con la del monstruo que simplemente lo dejó atrás para irse a follar con sus propias mujeres. Eso era todo lo que estaba haciendo desde que llegó a su territorio nuevamente después de una cantidad apropiada de humillarse, por supuesto. Su segunda esposa había dado a luz a su primera hija, una hermosa niña a la que llamaron Odalis. Era una especie de tradición dentro de la familia del ex campesino que el nombre de su hija comenzara con una O. Conseguir que el vizconde entrenara con él también fue una gran hazaña. El hombre ni siquiera gobernaba su propia tierra y prefería pasar el mayor tiempo posible con su familia. Puede entender que pronto será enviado al frente, una vez que el principado o el reino prevalezcan, será su turno de entrar en la refriega. Él también quería estar allí, pero Lord Gilbert dejó claro que no iría al frente, la excusa: él no tiene heredero. Lord Gilbert tampoco tiene heredero y, de todos modos, iría a la batalla. Hipócrita. No, Lord Gilbert realmente no era un hipócrita, sabía que el hombre no estaría peleando directamente, estaría al mando de las tropas desde la relativa seguridad de una aeronave blindada. En verdad, tan solo quería arremeter, pero era lo suficientemente maduro como para contenerse. Es solo que recibió una carta la mañana de su fuga de la capital. A través de esa carta su padre ha ordenado romper su compromiso con Finlay y apoyar al príncipe Julius en todo lo que pueda. La casa Robson se ha convertido oficialmente en una de las leales. A estas alturas ya debe haber sido repudiado. ¿Estás melancólico otra vez? La voz tranquila y serena de Finlay llamó su atención. Ella lo sabía por supuesto, porque él se lo había dicho cuando llegaron y luego a todos los demás que importan en el territorio. Creo que se permite algo de reflexión cuando tu familia te repudia, respondió sin levantar la vista. Tuvo suerte de que los Bartford decidieran no cancelar su compromiso, probablemente desde su punto de vista, esto sería solo un revés temporal. Una vez que la facción Redgrave prevalezca, lo restituirán como heredero de la casa Robson, y exiliarán a sus padres. Puede que tengas razón en eso, pero no me gusta que estés pensativo, especialmente después de que me tomé la molestia de hacer que León entrenara contigo. La hermana mayor Angélica todavía me está mirando. Era raro que su prometido estuviera tan preocupado por la opinión de alguien, pero Lady Angélica era un asunto diferente para ella. Pensé que estarías menos de mal humor después de que tu hermano mayor te pateara el trasero, y ahí estaba ella, de nuevo con su tono sarcástico. Vamos, veré si Lady Olivia puede curarme, aunque tenía pocas esperanzas de que eso sucediera. Lady Olivia estaba tan enojada con él como Lady Angélica. Será mejor que vayamos con la señorita Joan y nos ahorremos las miradas, le dijo ella en respuesta. Suspiró y miró hacia arriba. Esta era una vida agradable y lenta, pero probablemente era solo la calma antes de la tormenta. En una moto aérea, Colin pasó a gran velocidad. Apenas se había bajado de esa cosa desde que Lady Clarice se la había regalado, y probablemente ella estaba en algún lugar mirándolo montarla. No envidiaba a su amiga, su futura esposa era hermosa pero su amor era pesado. Entonces, ¿quién crees que será la segunda esposa de Colin?, preguntó con sincera curiosidad. Desde que Finlay le hizo ese comentario a la princesa, ha estado pensando en lo que ella dijo en momentos como este. Probablemente la segunda hija de la casa Roseblade, le dijo su prometido en tono divertido. Por muy hermosas que fueran esas mujeres, no se veía siendo compatible con sus personalidades. Creo que debería ir con alguien de su edad, comentó, sin querer considerar la posibilidad de estar relacionado con ambas hermanas a través de sus cuñados, tal vez una de las hijas de Spencer. Por favor, la edad no tiene relevancia en esto, además, dentro de 20 años un intervalo de 4 o 5 años apenas importará, dijo Finlay, encogiéndose de hombros. Toca. 0x0x0. Olivia estaba felizmente acariciando el pecho de Lord León en su lado izquierdo, a su derecha estaba Angie. Ella había dado a luz mientras él estaba fuera, enferma de preocupación. Su pequeño había decidido salir temprano para alegrarle los días, aunque era tan pequeña que no podía evitar preocuparse.
Claire estaba preparada para ello, había construido una incubadora para su bebé, era una máquina con una jaula de cristal que le proporcionaba a su bebé un entorno que simulaba su propio vientre. Durante un par de semanas solo pudo sostener a su pequeña Odalis para alimentarla. Fue desgarrador, no anhelaba nada más que abrazarla. El tiempo que esperó hasta que Claire declarara que su bebé estaba fuera de peligro fue una eternidad para ella. Tenía a sus padres y a su propia familia con ella todo el tiempo y eso ayudó a aliviar la desesperación que sentía al ver a su bebé prácticamente encerrado allí. Pero finalmente fue liberada y pudo colmarla con todo el amor que sentía en su pecho. El bebé Gil, que ya tiene casi un año, no pudo evitar sentirse fascinado por su hermana pequeña y quería estar cerca de ella también. No estaba segura de que él entendiera el concepto de hermanos, pero Angie le ha hablado lo suficiente sobre su hermana pequeña como para que comprenda que Odalis es importante para él. Olivia esperaba que crecieran como hermanos normales, amándose y protegiéndose mutuamente. Su corazón estuvo tranquilo por un tiempo, pero luego empezó a preocuparse de nuevo. ¿Volvería su marido? Claro, ella lo tiene aquí ahora mismo, pero en aquel entonces había algo no, había mucha incertidumbre sobre si alguna vez regresaría o no. Angie era igual pero era mucho mejor fingiendo que no pasaba nada, incluso sabía más sobre el caballero que su marido fue enviado a matar. Fueron noches largas en las que no pudo hacer nada más que preocuparse por él. Cuando Claire les mostró una carta suya informándoles que había tenido éxito, se llenaron de alegría al saber que volvería a casa pronto, pero eso no fue nada comparado con cuando finalmente apareció sin un rasguño visible, ella no pudo evitar llorar de pura felicidad. Angie, sin embargo, lo abofeteó y le dijo que nunca más la preocupara así, se sintió medio tentada a darle su propia bofetada también. Ella también estaba enojada, él se perdió el nacimiento de su hija y su ausencia fue la causa del nacimiento prematuro de Odalis. Tenía mucho que compensar, pero no podía estar enojada por mucho tiempo, no con él o con Angie. Él tiene toda su vida para compensarlos, y ella tampoco quería perder el tiempo enojándose con él, lo extrañaba, y Angie también, así que decidió evitar todas las disculpas y lo besó. El resto fue historia, pasaron el resto de ese día con sus bebés. Gilbert parecía haberse olvidado de su padre después de más de un mes sin contacto, eso rompió el corazón de Lord León, pero ver los intentos de su marido de congraciarse con su primogénito derritió el corazón de Angie. Por la noche, disfrutó de una noche de pasión con su señor y su señora, como lo han estado haciendo desde que Lord Vince ordenó a Lord León que tendiera una emboscada al Caballero Negro. Pero ahora podía participar mucho más activamente que cuando todavía estaba embarazada de Odalis. Prácticamente se mudó al dormitorio principal de la finca y comparte la misma cama con Lord León y Angie. Pronto, Lord León necesitaría pelear nuevamente, al menos la próxima batalla sería la última si todo va según el plan. 0x0x0x0. Emilia y Serge se han vuelto oficialmente locos, al menos en su humilde opinión. ¿Y qué pasa si no tiene un documento que diga que es psiquiatra? Cualquiera con un cerebro funcional puede decirte eso. A estas alturas le importa un comino su tierra natal. En su defensa, si al ser puede producir hombres como ellos y luego colocarlos en posiciones de poder, se merecen todo lo que se les presente. Ahora bien, ¿por qué ella, Leila, estaría tan dispuesta a abandonar a su prometido y a su país ahora mismo? Bueno, tal vez tenga algo que ver con el par de idiotas que enarbolaban una bandera pirata y luego atacaban el territorio de un hombre conocido como Pirate Bane. Concibieron este plan después de beber una cantidad obscena de vodka mientras jugaban al póker con el cadáver de Loic y pensaron que era la mejor idea. Serge y su prometido Emile atacarán juntos, esperando una rápida reacción de Bartford. Y lo peor es que dijeron que era idea de Loic, hay algo muy mal en su sentido del humor. Después de escuchar que era idea de Loic, ella, naturalmente, pensó que estaban bromeando y lo dejó pasar, pero se demostró que estaba equivocada la tarde siguiente cuando comenzaron a diseñar su Jolly Roger. Ella sabía que debería haberle dado un poco de sentido común a Emile, como sugirió Noelle. A partir de entonces su hermana y ella intentaron convencerlas de que era una mala idea. Se habían declarado legalmente proscritos en el momento en que enarbolaron esa maldita bandera.
podrían haberse convertido en el objetivo de cualquier noble legal dentro del reino, y a estas alturas les queda claro que todos los nobles rurales de este país abandonado por Dios odian a los piratas con pasión. Ella les advirtió pero no escucharon. Sin otra opción, Noelle y ella tienen su propio plan para maximizar sus posibilidades de supervivencia. Serge estaba tan seguro de su victoria que ni siquiera cuando ella les recordó que debido a que sus armaduras dependían del árbol sagrado, tendrían 20 minutos para derrotar a todos los defensores de la isla y obligar a Lord Bartford a salir. Todo lo que Serge tuvo que decir fue eso es suficiente. Ella realmente quería ponerse en movimiento y tal vez presenciar el primer enfrentamiento de la guerra entre Thanos y Olfort, y mostrarles que una de las criaturas más peligrosas del mundo destruye Olfort para que sus pomposos traseros vuelvan a funcionar. Pero no iba a ser. Ya estaban en el territorio de Pirates Bane y, para empeorar las cosas, una flota mercante ya los detectó y regresó a la isla flotante del infame noble para advertir al vizconde sobre los piratas que acechan sus tierras. A regañadientes tuvo que aceptar que el plan de Serge estaba funcionando bien, las estadísticas en el trabajo, el tipo tenía que tener razón al menos una vez en su lamentable vida. Leila tomó la mano de Noelle y la guió a su cabaña, donde procedieron a cambiarse de ropa. Quería que lograran la apariencia de damisela en peligro a tiempo para lo que ella cree que es la inevitable derrota del niño. Su tripulación también los está complaciendo con su plan y lucen lo mejor que pueden, lo que significa que están todos borrachos. Cuándo y dónde consiguieron el alcohol era un misterio que no tenía paciencia para resolver ahora mismo. Leila se puso una blusa que dejaba ver mucho escote y una falda corta para llamar la atención de Pirates Bane, mientras que Noelle vestía algunas prendas más mojigatas. Estaba bien, no quería que compitieran por la atención del hombre. Estaban haciendo esto en respuesta al loco plan del heredero, porque no importa cuán fuerte crea Serge que es, sus oponentes son caballeros experimentados que han estado luchando constantemente durante los últimos 2 años. Una vez listos se encerraron en un trastero para fingir haber sido secuestrados por los piratas. Si Serge y Emile de alguna manera logran derrotar al varón, entonces esta medida solo sería un juego pervertido entre su novio y ella. No estaba segura de cuál sería el mejor resultado para ellos. Por un lado, si Serge gana y es testigo del poder del Principado, tendrían el respaldo necesario para salvar la República. Pero dado todo lo que ahora sabe sobre ellos, de alguna manera arruinarán el futuro. Las 6 grandes casas nobles están decayendo, las Lespinace ya casi han desaparecido, Leila y Noelle son las últimas de su línea. Probablemente simplemente los dejaron con vida para que también pudieran casarse con alguien de una de las casas supervivientes. Ha costado mucho aceptarlo, pero lo cierto es que aunque Serge no arruine la República, sus intromisiones ya han condenado al país. Aquí mismo, ahora mismo el ser no importa, ni el reino ni el principado, lo único que importa es sobrevivir. Se mantuvieron en silencio por si podían escuchar la batalla afuera, pero el barco estaba en silencio, ni siquiera la tripulación ebria hizo ningún ruido significativo. Después de 30 minutos supo que habían perdido. Eso significa que lo más probable es que Emile y Serge estén muertos. Sintió un vacío dentro de ella una vez que aceptó plenamente que su Emile estaba muerto. No tiene sentido volver a la República ahora. Noelle y ella han causado indirectamente la muerte de 3 herederos. Si los grandes nobles no los consideran criminales, al menos serían vistos como malos augurios en el mejor de los casos. Leila se sentó en el suelo y se abrazó las piernas. ¿Qué hacen ahora? Noelle se sentó a su lado y la abrazó. 0x0x0x0. Aproximadamente una hora más tarde pudieron escuchar pasos acercándose a su escondite. Ella sabía que probablemente esos eran los hombres enviados a abordar su barco después de que se encargaron de... Miró a Noelle y los ojos de su hermana le dijeron que estaba más preparada que nunca. Aquí. Gritó, esperando que Bartford estuviera entre los hombres que venían por ellos. Nosotros estamos encerrados, añadió Noelle. Se detuvieron justo frente a su puerta, en 2 intentos abrieron la puerta, 5 hombres se asomaron al interior y durante un aterrador segundo les apuntaron con sus armas. ¿Quién eres?, preguntó uno de los hombres. Somos Noelle y Leila Lespinace. Leila habló por ellas, esperando que este hombre no intentara nada con ellas. Un segundo nombre. Son nobles.
Joder, no. Los segundos nombres son Fou, Fia y Rapa. Tienes razón, nunca había oído hablar de Cell. Les tomó la mano a Noelle a ambos, tranquilizando a su hermana y teniendo la valentía de explicarles a los brutos que esos nombres son parte de la tradición de Olfort, no de los Alcer. Pero eso no fue necesario, el hombre que iba a la cabeza los silenció con una mirada. Es la nobleza de Alcer, les dijo enojado. Para su alivio Cell asintió con la cabeza hacia ellos levantando un dedo. Será, Leita, Las, Oyilato levantó otro dedo por cada uno de los segundos nombres de los 6 grandes nobles, incluso si estropeaba algunos de los nombres, ella estaba feliz de que alguien reconociera que podían ser importantes. ¿Cómo sabes eso, James? Guardaban silencio mientras estos hombres charlaban cómodamente entre ellos en el barco de uno de los hombres que acababan de matar. Era aterrador lo acostumbrados que debían estar a estas cosas. Lo aprendí en la academia, no es del todo inútil, dijo el protagonista, si fue a la academia al menos debe ser un caballero. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Este no es lugar para una dama. Preferiría contárselo a su señor, dijo esperando que no presionaran para interrogarlos y dejárselo a Bartford. Mientras hables con Lord León, está bien, Leonard, por favor escolta a estas damas hasta el barco de abordaje y llévalas a la finca, ordenó a uno de sus subordinados. Siguieron al hombre en silencio. Una vez afuera había un barco bastante pequeño esperándolos, y a lo lejos había una enorme aeronave de 600 no, al menos 700 metros de largo, y remolcaba una isla flotante entera. Ese es The Partner, el barco insignia de Lord Bartford, acaba de regresar de su misión. Leonard debe haberse dado cuenta de que estaban mirando y explicó la presencia del enorme barco. En el torneo recuerda que la pequeña flota del duque despegó para perseguir a los O'Frey y le dijeron que el primer barco en despegar, uno clase de 200 metros con casco negro, pertenecía al pirate Vane. Este era un barco mucho más impresionante. Abordaron el pequeño barco en silencio. En privado Leila no podía esperar a que llegara la noche en la que pudiera mostrar su agradecimiento a Lord León. Era un caballero tan invencible. N/A. Hola a todos. Ope disfrutó el capítulo, porque me tomaré un descanso de 2 semanas para irme de vacaciones y terminar el fic. Por favor lea y revise.